Somos hermanos, Dios les bendiga cada uno por nombre. Sean bienvenidos. Damos bienvenida a nuestra hermana Carolina García. Primera vez que está con nosotros, sea bienvenida. Y por ahí se van a ir agregando los demás hermanitos. Hoy pues vamos a iniciar la clase número 7 del crecimiento 5. Realmente esta pues encierra tres temas en uno. Normalmente el crecimiento se da en un solo día y al día siguiente se da examen. Pero así como aquí en la escuela pues se acostumbra a ampliar un poco más, hoy vamos a hablar sobre el primer tema, que es la oración. Próximo martes vamos a hablar sobre la humildad y el tercer martes vamos a hablar sobre la armadura espiritual. De manera que hoy pues nuestro primer tema es la oración. Así que vamos a pedirles que enciendan sus cámaras para que podamos ahí estar atentos, ¿verdad? Para que podamos cualquier pregunta que haga, ahí estamos preparados. Vamos a iniciar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado y eterno, hoy me presento ante ti con un corazón agradecido, porque has permitido en mi vida un crecimiento espiritual que no viene de mis fuerzas, sino de tu infinita misericordia y de tu enseñanza. Gracias, Señor, porque cada enseñanza, cada prueba, cada caída y cada victoria han sido instrumentos para acercarme más a ti. No permitas que lo que tú me das se quede solo en mí. Hazme instrumento de tu amor, de tu palabra y de tu gracia, para compartir con los demás aquello que tú derramas sobre mi alma. Que nunca tenga miedo de dar, enseñar, servir y evangelizar. Que pueda llevar esperanza al cansado, consuelo al herido, fortaleza al débil y fe al que se ha apartado de tu camino. Santísima Trinidad, Padre, cúbreme con tu providencia. Hijo amado Jesucristo, enséñame a vivir en obediencia y santidad. Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tus dones para anunciar tu verdad con valentía y con humildad. Madre Santísima, siempre Virgen María, llévame de tu mano hacia Jesús. Enséñame a guardar la palabra en el corazón, a perseverar en la oración y a servir con amor silencioso y fiel. San Miguel Arcángel, defiéndeme en la batalla espiritual, aleja de mí toda obra del enemigo y protégeme bajo tu espada celestial. Santo hermano Pedro de San José de Betancourt, enséñame a servir con humildad, caridad y entrega a los más necesitados. San Ignacio de Antioquía, hazme fiel discípulo de Cristo, capaz de amar a la Iglesia y permanecer firme en la fe hasta el final. Querido San Juan Pablo II, inspírame a no tener miedo de abrirle las puertas a Cristo y a anunciar el Evangelio con alegría y valentía. Señor, que todo lo que aprenda, viva y reciba de ti sea para glorificar tu nombre y ayudar a quien más lo necesite. Haz de mi vida un canal de bendición y que cada día crezca más en santidad, sabiduría y amor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, entonces ya hoy pues estamos ahí. Bendito sea Dios, empezando ya este nuevo
crecimiento, un crecimiento pues que nos va a ayudar bastante. Hemos profundizado un poquito en la parte de la oración, así que vamos a ir directamente a él. En este crecimiento número 7, como les estaba explicando, aquí pues nos tocan 3 temas. Estas son pues para los hermanos que no conocen este crecimiento. Es el crecimiento de San Juan Bautista, o sea, son los 6 crecimientos que se recibe para el servicio. Y este es el número 5. Ya ahorita pues acabamos de terminar la clase 6 y estamos iniciando la clase 7. En esta pues vamos a ver los temas que se han titulado Nuestra Defensa. Es la oración, la humildad y la armadura espiritual. El primer tema es la oración. Señor, enséñanos a orar, dice la palabra de Dios. Cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿y cómo hacemos para orar? Y Jesús les empieza a explicar. En las clases anteriores de este curso, hemos estudiado los principales ataques que podemos encontrar en nuestra vida espiritual y en las luchas que estos provocan en el discípulo de Cristo. También vimos el papel fundamental de la cruz, por medio del cual el Señor nos ayuda a vencer la carne, el pecado y las acechanzas del enemigo, a los cuales se les tituló Venciendo la carne. Fue el primer tema que se vio de esto. Luego el segundo, Venciendo al mundo, y el tercero, que se nos amplió bastante, Venciendo al diablo. Ahora vamos a entrar entonces en una parte muy importante de nuestra formación, que se conoce como nuestras defensas espirituales. No basta conocer al enemigo o saber que existe una batalla espiritual. También debemos aprender la forma en que tenemos que defendernos y cómo permanecer firmes en Dios. La victoria del cristiano no depende solamente de esfuerzos humanos, esto es muy importante comprenderlo, sino del poder de Dios actuando en nosotros. Pero para que ese poder se manifieste, necesitamos asumir ciertas actitudes espirituales fundamentales. Entonces, en esta clase, como les repito, que es una sola, pero yo la he partido en 3 partes, en esta clase estudiaremos 3 pilares esenciales de nuestra defensa: la oración, la humildad y la armadura espiritual. No sé si tienen alguna pregunta. Puedes hacer buenas, que estaba grabando la oración. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, sigamos adelante. En el crecimiento 5, clase 8, que va a ser la última, o sea, en la próxima clase, estoy hablando de la 4ª clase prácticamente, ¿verdad? Porque ahorita en la 2ª y 3ª seguimos en este crecimiento. Y luego en la próxima vamos a profundizar en la gracia que recibimos a través de los sacramentos y de los sacramentales. Vamos a conocer qué es eso, cómo se usa, de dónde vienen, para qué sirven, etc. Hoy comenzaremos, como les decía, con la oración, porque quien aprende a orar aprende a permanecer unido a Dios. Y quien permanece unido a Dios encuentra fuerza, dirección y protección espiritual. Yo sí quisiera que se anotara por ahí, ¿verdad? Porque es muy importante esta parte que estoy diciendo ahorita. Quien aprende a orar realmente es importante, porque una persona que no sabe orar, voy a hacer así un preámbulo aquí. Yo he oído personas que dicen, todo sea en el nombre de Dios, ¿va, hermano? Y en el nombre de Dios que va a pasar esto, en el nombre de Dios. Yo, con todo respeto, lo que voy a decir, yo desde que la persona me habla y me lo expresa de esa forma, digo yo, esta persona no conoce lo que es la oración, no ha recibido precisamente este tema. Porque la palabra es clara.
nuestro Señor Jesucristo dijo: todo lo que pidan en mi nombre, mi Padre se los concederá. Entonces, cuando una persona dice: ay, en el nombre de Dios, que sí, hermano, en el nombre de Dios, que tal cosa, digo yo, bueno, no cabe duda de que aún no han recibido este curso que estamos viendo ahorita, o no prestaron atención, porque hay a veces algunas personas que lamentablemente reciben la enseñanza, pero la olvidan. Y como no han tomado nota, entonces ya no se recuerdan. Pero cuando uno habla acerca de la oración, es todo lo que pidan en mi nombre, así dijo Jesús. Entonces, cuando uno se expresa y le dice uno a una persona: mire, primero Dios, hay que pedirle a Jesús, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús, que usted va a sanar. En el nombre de Cristo Jesús, que usted tal cosa, ¿verdad? Entonces, cuando una persona habla así, uno dice: bueno, sí, esta persona sí conoce el tema de la oración. Entonces, de hoy en adelante, grabémonos esa forma. Hace algún tiempo vimos el vocabulario del reino, ¿se recuerdan? Cómo se habla en el reino de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya, y todas esas palabras que para algunos pues son raras, para nosotros no. Entonces, algo muy importante es eso, hermano. Cuando uno se expresa en una oración, tiene que ser en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús que usted va a sanar, hermano. En el nombre de Cristo Jesús, o en el nombre de Jesús que usted tal cosa. Y lo quiere hacer un poco más sencillo. Pero cuando uno dice en el nombre de Dios tal cosa, en el nombre de Dios está saltando esa parte donde Jesús dice: lo que pidan en mi nombre, ¿verdad? Que de ahí en adelante, por favor, comprendamos esa parte. Por eso dice: quien aprende a orar, aprende a permanecer unido a Dios. ¿Por qué? Porque la oración viene siendo como el oxígeno. Para una persona, sin el oxígeno no podemos vivir. Entonces, si no oramos, si no aprendemos a orar, no hay una comunicación con Dios. Y quien permanece unido a Dios encuentra fuerza, 1, dirección, 2, y protección espiritual. Porque a través de las oraciones, realmente el tema que voy a tocar de la oración, pues es un poquito... no es profundo como decir, bueno, vamos a hablar solo de la oración, porque nos llevaría otra vez unas 4, 5, 6 clases, no sé, solo para el tema de la oración. Pero sí voy a tratar de hablar lo más claro que se pueda, siendo un tema que la mayoría han recibido. Pero si tienen alguna pregunta, al final con mucho gusto pues podemos responderlo. Entonces, la primera es: ¿qué es la oración? La oración es un diálogo vivo con Dios. Recuérdese que hablar con Dios conlleva 2 partes. Ojo, una es, bueno, yo le voy a hablar a Dios, pero la otra es, me voy a quedar callado. En el silencio, Dios me va a responder. Por eso dice diálogo, ¿verdad? Porque si no, sería un monólogo. Entonces, esa es la diferencia. Cuando uno dice diálogo vivo con Dios, es ambos vamos a hablar. A veces mi hermano, mi hermana, a veces habla más Dios que nosotros. A veces, por eso surgió aquel canto, ¿verdad? Que a veces yo lo tomo como broma. A veces nos toca orar 1 hora en la capilla cuando estamos en retiros. Y le decía a los hermanos: ay, como que hay ratitos que ya no sabemos qué decirle a Dios y empezamos a cantar. Hay momentos que las palabras, ¿verdad? Se me acaban, ¿verdad? No alcanzan, dice el canto. Pero tenemos que comprender que con Dios no es solo hablar, mi hermano. Yo voy a hablar y voy a guardar silencio, pero les decía, muchas veces solo llegamos y le podemos decir al Señor: Señor, habla, como en el caso de Samuel, ¿verdad? Habla, que tu siervo escucha, porque hay veces que es Él el que nos quiere hablar. Él conoce ya todas nuestras necesidades, lógico, sí necesitamos nosotros expresarnos, pero hay momentos muy hermosos, por ejemplo, frente al Santísimo, donde uno va y se queda calladito, solo: Señor, ya llegué, aquí estoy, ¿verdad? Tú conoces cómo está mi corazón. Y mira, hermano, empiezan a suceder cosas maravillosas, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante comprender esta primera parte, que la oración es un diálogo.
doble vía, vivo con Dios. Segundo, es un encuentro íntimo con el Padre. Así como cuando uno tiene una reunión con alguna persona, pues, muy importante para uno, ¿verdad? Su mamá, su papá, el jefe, etcétera. Este encuentro con Dios es un encuentro íntimo, un encuentro, y la palabra íntimo, yo quiero que lo veamos desde este punto de vista, donde no hay nada oculto, pues, porque uno puede platicar con otra persona que no conoce la vida que uno lleva. No hay problema, ¿verdad? Y tal vez no tenemos ni por qué hablar de nuestra vida a nadie, a menos que sea un consejero, pero de lo contrario, no conocen la vida. Pero cuando hablamos con Dios Padre, es un encuentro íntimo, un encuentro donde yo tengo que hablar. Mire, hermano, yo les he dicho siempre a todas las personas que Dios me ha permitido darles enseñanza, hablarle del pecado en que estás viviendo. O sea, a veces tratamos de ser puritanos, ¿verdad? Tratamos de aparentar que todo está bien delante de Dios, imagínense. San Pablo nos dice en Gálatas, no se engañen ustedes mismos. A Dios nadie lo puede engañar. Él conoce todo, hermano. Entonces, aún en el pecado, cuando uno está en el pecado, uno debe dialogar con el Señor y decirle, Señor, ¿qué hago? Me gusta ese pecado, no puedo salir de él, porque hay pecado, la mayoría de pecado, a menos que esté llevando sufrimiento, pero aún así, porque mire, el alcoholismo lleva sufrimiento, yo lo viví, mas sin embargo el ambiente y todo eso al final le resulta gustando a uno, aún eso. Cuesta dejarlo, viendo uno el daño que le hace a la familia, a la sociedad, el daño que se hace a uno mismo, etcétera. A veces uno no sabe cómo orar, ¿verdad? Pero si uno viene y se presenta ante Dios y le dice, Señor, yo de veras no sé qué me está pasando, me cuesta, ¿verdad? Es el único, óyeme bien, es el único al que le puedes contar cosas que tal vez a nadie le vas a poder contar, excepto a un sacerdote en confesión. Entonces es muy importante este encuentro, es íntimo, por eso es íntimo con Dios. Luego la apertura del corazón al Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es nuestro guía, el Espíritu Santo es consolador, Él es el que nos va a consolar. El Espíritu Santo en algún momento puede hacerte llorar, puede hacerte sentir que de veras aquella presencia del Señor. Entonces tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que abrir todo nuestro ser al Espíritu Santo para que Él obre. Allá San Pablo en Tito, en el capítulo 1, versículo 6, dice que Dios nos renueva a nosotros sin que hagamos nada bueno, dice, por pura misericordia. Nos va cambiando a través del Espíritu Santo. Entonces, el que ejerce un cambio en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Nosotros no, porque a nosotros, de veras, somos débiles, Jesús lo dijo. Somos débiles, tenemos buenas intenciones, pero somos débiles. Y hoy en día, con el trajín del mundo, el afán del mundo, porque aunque uno no quiera meterse en ese afán que hay en el mundo, pues, ¿verdad? Uno va manejando y si uno no se apura, le bocinan, apurate, pasá. O sea, lo quieren meter a ese ambiente a uno, pero solo el Espíritu Santo nos puede dar esa paz que va a llenar todo vacío, que sobrepasa todo entendimiento, etcétera. Porque por eso Jesús fue claro, yo me voy, pero les voy a dejar un consolador, el Espíritu Santo. Él les recordará todas estas cosas, Él les guiará, Él les consolará, les fortalecerá. O sea, el Espíritu Santo, la tercera persona del Padre y del Hijo, es realmente que mueve todo. De hecho, hace ya algunos años nuestra Iglesia Católica hizo una catequesis, todo el año la pasamos viendo, que se llamaba Al Gran Desconocido. Porque en misa repetimos, proviene del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Mas sin embargo, pocas personas saben que al Espíritu Santo se le adora,
al Espíritu Santo se le rinde el mismo culto que a Dios Padre y a Dios Hijo, ¿verdad? Porque dice el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Y con el Padre y el Hijo, ojo, reciben una misma adoración y gloria. Entonces ahí a veces se desconoce esa parte. Ahorita ya en este mes vamos a tener la vigilia de Pentecostés. Es un momento para darle un culto especial al Espíritu Santo. Y siempre uno debe estar orando para que el Espíritu Santo lo oriente, lo guíe, lo fortalezca, etcétera, etcétera. Luego la oración también dice que es una comunión, común, unión. Allá en San Juan 15:5, recuérdense, nos dice Jesús que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Juan 15:5, sin mí ustedes no van a poder hacer nada. Entonces, quiere decir que a través de la oración existe esa relación, ¿verdad? Porque siempre he dicho yo que Dios no quiere una religión, Dios no quiere un montón de rezos, Dios no quiere un montón de actos, como dice Isaías, del diente al labio, pero su corazón está lejos de mí. No, lo que Dios quiere es que seamos uno solo con Él. Lo dice en la oración sacerdotal, San Juan 17, donde dice, como tú y yo somos uno solo, ¿verdad? Que ellos sean uno solo. Entonces, la comunión que se logra con la oración es bien especial. Entonces es muy importante que oremos para que haya una comunión profunda con Jesucristo. Repito, Dios es relación. Entonces nosotros tenemos que tener ese encuentro en todo momento con el Señor Jesús. No solamente repetir palabras o cumplir una obligación religiosa, es entrar en relación con Dios, ¿verdad? Aquí pues estoy complementando lo que había dicho, ¿verdad? No es realmente algo externo, porque hay personas que rezan, pero su mente no está en lo que están haciendo. Aquí nosotros el Señor así lo puso, hemos abierto una oportunidad para que usted, si lo desea, ingrese unos minutos antes. Empezamos con el Santo Rosario y luego pues dejamos un momento con música para que oremos, para que entremos en esa presencia de Dios, nos relajemos. Primera de Pedro 5:7 dice, deja todas tus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ti. Entonces, ese es el momento de despojarnos de toda preocupación, de toda pena, entrar en una presencia profunda, ¿verdad? Con Dios. Y ya después, de esa forma se prepara el terreno, que es nuestro corazón y nuestra mente, para que después ya viene la enseñanza y viene a dar el fruto que Dios quiere que dé. Entonces, orar no es solamente repetir palabras o cumplir una obligación religiosa, sino es entrar en relación con el Dios vivo. Es bien lindo, cuando uno realmente entiende el significado y el sentido de la oración, no alcanza el tiempo, hermano. No alcanza el tiempo porque uno entonces llega a comprender que no está solo. Está hablando con Dios en todo momento. Lo que pasa, el problema de la oración, cuando no se comprende que Dios está con uno, que va con uno, como le dijo a José, yo por mi parte estaré contigo hasta el final de los tiempos, y nos lo dijo a nosotros en el Nuevo Testamento. Cuando uno no logra comprender esa parte, uno no ve nada, necesita hablar con alguien. Cuando uno llega a la comprensión que Dios ahí está, Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo, y recuérdense que como es el misterio, la Trinidad está presente. Él mismo dijo, donde dos o más o tres se reúnan, yo estaré en medio de ellos. Entonces, no estamos solos. Pues cuando oramos, qué hermoso, estamos orando, estamos hablando con Él, es una relación bien íntima. Entonces, es entrar, mis amados hermanos, en esa relación con el Dios vivo. Pues así como el cuerpo necesita respirar para vivir, yo les decía, es el oxígeno del alma, el oxígeno de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, así como el cuerpo necesita respirar para vivir, el alma necesita la oración para mantenerse espiritualmente viva.
Cuando un cristiano, un católico no ora, mi hermano, normalmente su vida se vuelve muy carnal. Ya deja de ser espiritual, entonces ya todo lo hace con sus fuerzas naturales. Nosotros le llamamos con la carne, ¿verdad? Y recuérdese que la carne es un enemigo prácticamente de Dios, ¿verdad? Ya nos dice en Gálatas 5:19, ¿verdad? Que es fácil ver los deseos de la carne. Entonces, ¿cuáles son los deseos de la carne? Cosas impuras, cosas que no le agradan a Dios. Entonces nosotros necesitamos realmente poder orar, poder entrar en esa presencia de Dios para que nuestra alma sea santificada. Y al ser santificada nuestra alma, entonces nuestra vida es diferente, nuestra vida es más espiritual. Y esa espiritualidad nos va a ayudar, porque ese es el punto. Esa espiritualidad nos va a ayudar a vivir la vida de una forma diferente. Uno va en la calle y alguien lo insulta, tranquilo, usted está en oración, no hay problema. El Señor nos da una paz, el Señor nos permite aceptar a los demás tal y como son. Hoy iba yo en el carro y un señor, me imagino que iba preciso, bocinando, que me hice a un lado, pasó, no sé qué pasó, porque el Señor obra de maneras diferentes. Pero cuando pasó a mi lado, llevaba abiertos los dos vidrios de adelante, me volteé a ver con una cara de enojado. Yo solo me le quedé viendo y rápido bajó la cara, no sé, se avergonzó, ¿qué pasó? Entonces le digo a mi esposa, pobre hombre, anda afanado. Entonces, cuando el Espíritu Santo obra en nosotros a través de la oración, uno puede ver en los demás su necesidad espiritual. Por eso Jesús dice en San Lucas 6:27, dice que tenemos que orar por el que nos maldice, bendecir al que nos maldice, orar por el que nos persigue. O sea, no es como el mundo lleva la situación, porque con estos calores, con ese tráfico que hay ahora y todo, mis hermanos, todo el mundo está peleando, todo el mundo se está gritando, algunos hasta pistolas están sacando y se matan. Nosotros los cristianos no. Por eso Filipenses 4:6 dice que Él va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es la paz que da la oración, esa es la paz que da el estar en unidad con Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos recuerda que cuando Jesús habló de la oración nos decía, cuando ores entra en tu habitación, cierra la puerta y ora con tu Padre. Yo siempre les he dicho que normalmente las personas del mundo secular, cuando llegan a su casa y tienen su botella de licor, ¿verdad? Y lo primero que hacen es servirse su buen trago para relajarse, dicen ellos, ¿verdad? Se pueden embriagar si es posible y no van a lograr realmente relajarse. ¿Por qué? Va a adormecerse el cuerpo, la mente y todo. Porque el único que nos puede dar esa paz, que es la que el ser humano está buscando, es Jesucristo, mira, a través del Espíritu. Pero esto dice esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, nosotros, como cristianos, no llegamos a destapar la botella, a servirnos el trago y va para adentro y ahora sí no. Nosotros vamos a la alcoba, como dice en Mateo 6:6, vamos a la alcoba. Y ahí, en lo secreto, hablamos con nuestro Padre Dios. Y eso quiera que no nos va a dar una paz. Ahí podemos llorar si es posible, les he dicho yo. Usted se siente cargado, tribulado, y todo le salió mal, ojalá que no, ¿verdad? Pero si todo le salió mal y su vida va, llórele, ahí llórele al Señor. Y Él en su misericordia lo levanta, porque Él va a levantar al que se humilla. San Pablo nos recuerda en Tesalonicenses también que oremos sin cesar. Oremos en todo momento. O sea, no es necesario solo el momentito de estar a solas con Dios, ¿no? Yo me voy a mi trabajo, voy orando mentalmente, voy hablando con Dios, no necesito ir audiblemente hablando, no, yo voy hablando con la mente, voy glorificando a Dios. Y de esa manera, pues, repito, el proceso de la paz viene a mi corazón, viene a mi alma. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta acá, hermanos, algún comentario.
Recuerde levantar la mano, ¿verdad?, antes de hablar para poderle dar la palabra. ¿Estamos bien? Bueno. Bendito sea Dios, está claro. Entonces sigamos, mis hermanos. ¿De dónde viene la oración? La oración nace en el corazón de Dios. Póngale atención a esto porque es muy importante. La oración no nace de nosotros, ¿sí? Porque muchas veces nos dicen ore, 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 y uno dice, sí, hombre, pero ¿cómo me cuesta? Ya no sé, no. La oración nace en el corazón de Dios. Es Él, escuche, es Él quien toma la iniciativa de buscar al hombre. Antes de que nosotros pensemos en Dios, Él ya está tocando nuestro corazón y llamándonos a la comunión con Él. Nos recuerdan las Sagradas Escrituras, nosotros amamos porque Él nos amó primero. La oración no comienza en el esfuerzo humano, sino en la gracia divina. Y cuando hablamos de la gracia divina, estamos hablando de esa misericordia de Dios, de ese regalo. Es un don. La oración es un don que Dios nos va a dar. Por eso debemos anhelarlo. Por eso debemos pedirlo. Por eso tenemos que decirle al Señor, como lo hicieron los apóstoles. Solo que ellos le dijeron, enséñanos a orar. Nosotros no solo tenemos que decirle, enséñanos a orar, sino pon en nosotros el deseo de orar. Porque, perdón por lo que voy a decir, hay personas que se aburren de escuchar cosas de Dios, orar, etc. Pero yo he experimentado hermoso hablar de Dios, mi hermano. A mí nadie me para, porque es algo bien hermoso, algo bien lindo. Y hablar con Dios, pues no es estar gritando como algunos lo acostumbran, que señores, ¡hala, qué bonito ahora! No. Hablar con Dios es platicar, es dialogar, es expresar lo que uno siente, reconociendo que ahí está Jesús a nuestro lado, a través del Espíritu Santo. Y de esa manera, miren, mis amados hermanos, de esa manera uno va caminando. Uno va sintiendo esa presencia de Dios, comentarle a Dios, mira, pobre persona, o mira esto que nos está pasando, porque Juan 15:5, uno solo dice, ¿verdad? Ustedes sin mí no son nada, pero también dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece unido a mí y yo unido a él, o sea, uno solo. Entonces yo he acostumbrado que cuando yo hablo con el Señor, le digo, mira, Señor, lo que nos hicieron, mira lo que nos pasó, o mira qué bendición lo que nos dieron. O sea, de hecho, a veces me preguntan cuando alguien me dice, va a llegar, sí, ya llegamos, le digo yo, ¿y cómo así? ¿Quién más va a venir con usted? O sea, lo he visto tan natural que yo hasta lo expreso, ¿verdad? Por ahí llegamos, digo yo, ¿verdad? O sí, hicimos, ¿verdad? Y algunos me dicen, ¿cómo así? ¿Hicimos? Sí. Pues Dios está conmigo en todo momento. Hay personas que no lo comprenden, por supuesto, pero nos tenemos que convencer que somos uno solo con Dios, ¿verdad? Entonces, repito, la oración es un regalo que viene de Dios, es un don que viene de Dios, porque Él nos amó primero, de Él viene. Miremos ahora la oración en la santa tradición apostólica. Cuando hablamos de la tradición apostólica, estamos hablando de los padres que nos han antecedido. Los papas, los cardenales, los obispos, todos los que en algún momento han dejado algo escrito o con su vida nos han dado un ejemplo. A eso se le llama tradición, santa tradición apostólica. Desde los primeros siglos la Iglesia entendió que la oración es el alimento indispensable del alma. Entonces, que quede claro eso, que quede grabado, ¿verdad? La oración es el alimento indispensable del alma. Los padres de la Iglesia enseñaban, el Espíritu Santo mueve al hombre hacia Dios. La oración transforma el corazón y el alma que deja de orar comienza a enfriarse espiritualmente. Mire qué interesante lo que los padres de la Iglesia enseñaban.
Fíjese que cuando hablamos del Espíritu Santo, ya ahorita en pocos días vamos a estar celebrando la vigilia de Pentecostés. Y yo siempre he puesto este ejemplo. El Espíritu Santo es como la energía eléctrica. Uno puede construir una casa muy hermosa, una casa donde todo es eléctrico. Mire usted, hay televisión, hay control, hay cámaras, hay todo con la tecnología, con la última tecnología y todo. El problema es que no hay energía en el lugar. Entonces dice uno, bueno, ¿y entonces de qué me sirve todo eso si no hay energía eléctrica? Lo mismo pasa en la vida de una persona. La vida de una persona puede tener todo el buen deseo, toda la buena intención, pero si el Espíritu Santo no está en la persona, se queda solo en eso, en un deseo. Entonces el Espíritu Santo mueve al hombre. ¿Y hacia dónde lo mueve? Hacia Dios. Luego la oración transforma el corazón, porque cuando una persona es orante, cuando una persona siempre está orando, el corazón se va renovando, la vida va cambiando. Es muy importante. Y el alma que deja de orar, ahí está el problema. Quiero contarles que el enemigo, una de sus artimañas, porque hemos ya hablado hasta el cansancio del enemigo en el curso pasado, perdón, una de sus artimañas es poner pereza espiritual, o sea, asedia en la oración. No dan ganas de orar, o si la persona está orando le da sueño, o la mente está en otro lado, ¿verdad? Y es una forma en que el enemigo pues obstruye la oración de la persona. Y hay personas que con el tiempo ya no oran. Y entonces su vida empieza realmente a alejarse de Dios. Es enfriarse espiritualmente. Ya Jesús nos pone un ejemplo muy, muy, muy claro, ¿verdad? Que cuando una rama ya no sirve, la cortan. San Juan 15:5, que nos ha estado hablando hoy, él vuelve a decir que él es el palo principal, de donde sale la savia, ¿verdad? Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Ahora, el problema es que cuando uno corta una rama de cualquier árbol y está dando fruto, déjeme decirle que esa rama cae al suelo y el fruto aparentemente continúa su proceso de maduración y crecimiento, aparentemente. ¿Por qué digo aparentemente? Porque se está secando, se está muriendo y no se nota hasta que la rama ya murió. Lo mismo pasa con la falta de oración. Al principio no se siente, no se nota. Hoy no oró, bueno, mañana va a orar. Mañana oró y después se le olvida otros 2 días, así. Poco a poco se va perdiendo esa relación con Dios hasta que llega el día en que uno puede sentir que ya no es necesario. Y es ahí donde se seca el alma. De repente empiezan problemas, de repente empiezan a suceder cosas y uno dice, ¿pero qué me está pasando? Lo que pasa es de que se le da, y oiga bien, esto es muy importante, se le da autoridad al enemigo cuando se aleja a Dios de la vida de uno. Allá San Mateo nos habla, en los evangelios nos habla de un hombre que fue liberado, ¿verdad? El demonio que sale de una persona y dice que anda por lugares secos, oiga cómo lo es, anda por lugares secos vagando. Y piensa, voy a regresar a mi casa. Y cuando regresa, esa persona de donde salió el demonio dice que la encuentra limpia, vacía y desocupada. O sea, da a entender de que esa persona no ora, no estudia, no tiene nada espiritual. Porque dice que va y la encuentra. Quiera que no, al ser liberada la persona, esa casa quedó vacía, quedó limpia y deshabitada. Porque eso es lo que dice la Biblia. Así la encuentra el demonio. Entonces va y ama a otros 7 peores, que eso significa los pecados capitales. Va y ama a otros 7 peores y ese hombre, dice ahí, queda peor que antes. Entonces, ese es el peligro cuando ya no se ora, ¿verdad? Se enfría el alma, se reseca el alma y muchas veces muere el alma. San Agustín, él decía, nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta descansar en ti.
Yo siempre he hablado de esto, me gusta mucho este pensamiento de San Agustín, porque aquí lo que él está expresando es el vacío existencial en las personas. Todas las personas tenemos un vacío existencial que solamente Jesús, solamente Dios lo puede llenar. No sé si los que estuvieron al principio vieron la oración que yo puse ahí, que el Señor me inspiró, donde dice que Jesús llora, ¿verdad? De ver que las personas están sufriendo lejos de Él, porque realmente el único que ofrece vida en plenitud es Jesús. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que nadie, fíjese que muchas personas tratan de llenar este vacío existencial con la vida lujuriosa, ¿verdad? Andan ahí en sexo, en un montón de cosas de esas. La tratan de llenar con drogas, la tratan de llenar con alcohol, la tratan de llenar con dinero, la tratan de llenar con una serie de situaciones, según ellos, para ser felices. Y no logran esa felicidad. Porque el único que puede llenar ese vacío existencial es Dios en la vida de la persona. Y es por eso que San Agustín decía, nos hiciste, Señor, para ti. Entonces, es como un rompecabezas que le falta la pieza. Y esa pieza es Dios. Ninguna pieza va a encajar como un rompecabezas. Ninguna pieza va a encajar, sino solo la adecuada. Y ahí es donde entonces el Señor nos dice, ¿verdad? A través de San Agustín, y nuestro corazón estará inquieto hasta descansar en ti. Entonces la iglesia primitiva perseveraba en la oración, en la fracción del pan, que es muy importante también, y en la comunión fraterna. No sé si tienen alguna pregunta antes de pasar al otro punto, o algún comentario. Sigamos pues, mis hermanos. Gracias a Dios estamos bastante claros. Jesús es el gran modelo de oración. Jesús constantemente buscaba momentos de intimidad con el Padre. Él oró antes de elegir a los 12 apóstoles. Él oró antes de efectuar milagros importantes. O sea, en todo momento Jesús oraba. Oró en el monte, oró en Getsemaní y hasta en la cruz. Entonces nos podemos dar cuenta nosotros que el ejemplo lo pone Jesús. Usted va a tomar una decisión importante, hay que ponerlo en oración. Yo me recuerdo, mi hermano Mariano, que en paz descanse, yo cuando empecé en el camino del Señor ya hace 37 años con mi esposa empezamos. Yo me recuerdo que yo era así yo todo lo quería ya, ¿verdad? Como pasa hoy con muchas personas. Yo me recuerdo que yo le decía, hermano, mira, fíjese que esto y esto. Él me escuchaba. Y su respuesta era, déjame orar a ver qué me pone el Señor. Mira, hermano, yo llegaba a los 3 días, hermano, ya le puso algo el Señor. Espérate, todavía no. Hermano, y así, mire, era una... A mí me costó formarme en ese aspecto, en la voluntad de Dios. Porque hoy que, gracias a Dios, soy coordinador, entiendo y lo he enseñado, Dios tiene no una respuesta. Dios te dice sí, que es todo lo que uno quisiera oír siempre, pero también te dice no. También te puede decir, aún no es tiempo. Y te puede decir también, tengo algo mejor para ti, ¿verdad? Sí, no, aún no es tiempo, o tengo algo mejor para ti. Pero uno a veces quisiera la respuesta sí a todo, pero ya. Uno ora por paciencia, dame paciencia, Señor, pero ya, y si no, ¿verdad? No, realmente hermanos, tenemos que vivir este tipo de experiencia, que cada vez que hagamos algo lo pongamos en oración. A uno le ofrecen un trabajo, pues ahí va uno y después todo salió mal, no.
Orar, Señor, si es tuyo, gracias, confírmamelo, ¿verdad? Porque es el Señor el que va a moverlo todo, ¿verdad? Una decisión, algún negocio que uno vaya a hacer, alguna decisión que uno va a tomar, tiene que ponerlo primero en las manos del Señor. Aquí Jesús pues nos pone ejemplos en los que él, imagínense, una noche antes se pasó en oración, porque al día siguiente dice, él llamó a los que quiso y empieza a llamar a sus apóstoles. Él oraba antes por ejemplo, cuando Lázaro, ¿verdad? Cuando Lázaro sale de la tumba, el Señor ora antes. Y su oración fue: tú, yo te conozco, tú sabes que creo, pero por este pueblo, dice, ¿verdad? O sea, sus oraciones eran eso, morón, y hasta en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, perdónalos porque no saben las 7 palabras que hemos estudiado. Entonces las Sagradas Escrituras nos recuerdan que Jesús se retiraba a lugares solitarios. Esto, pues yo creo que es muy importante. Si uno puede hacer de vez en cuando esta experiencia espiritual de ir a algún lugar, no tanto por turismo, porque a veces uno va a lugares donde hay más gente que sabe dónde. Entonces no, podemos apartarnos, buscar algún campo o algún pueblo o algún lugar donde podamos estar en paz y apartarnos. He dicho, aquí en Guatemala hay algunos lugares que son para retiros. Una sola persona entra a ese retiro, ¿verdad? De contemplación, así se llama. Y esa persona no ve a nadie todo el día, 3 días. Solo tocan una campana. Cuando él llega, ya está su comida servida, termina de comer, deja ahí los trastos y se va. Aquí en Betania hay una casa de estas muy linda. Es un gran bosque. Repito, es ir a tener ese encuentro con Jesús. Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar, ¿por qué no hacerlo nosotros? Y si no podemos darnos ese lujo, pues busquemos un momento de soledad. Podría ser en la noche, ¿verdad? Cuando ya terminamos nuestros quehaceres, y poder hablar con Dios en las madrugadas, 3 de la mañana, 4 de la mañana, que todo el mundo todavía están durmiendo, pocos son los que ya están empezando a salir de sus hogares. Podemos hablar con Dios, pero a veces la comodidad de la carne muchas veces no nos permite. Ay, no, hermano, madrugar, no, yo sí no. O hermano, que muy tarde a mí me da sueño, hermano. Entonces, la verdad que sí necesitamos, como San Pablo nos dice, ¿verdad? Él obliga a su cuerpo a obedecerle. No vaya a ser que después de haberles predicado a otros, él mismo sea desechado. Entonces, yo creo que necesitamos también castigar un poco a nuestro cuerpo en ese sentido, porque al final al cuerpo no le interesa si oro o no oro, porque al final yo me muero y mi cuerpo se queda en la tierra, polvo es y al polvo va a volver. Pero nosotros sí tenemos que castigar nuestro cuerpo en ese sentido, ¿verdad? Si el mismo Hijo de Dios oraba constantemente, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacer? Hablábamos de que la oración es un don, ¿verdad? Un don significa un regalo de Dios. ¿Cómo podemos obtener este don? El don de la oración. Por ser un don, la oración debe de pedirse y debe cultivarse, pidiéndolo humildemente. Los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Debemos reconocer nuestra necesidad espiritual. En el caso de nosotros, tal vez ya no vamos a decir: Señor, enséñanos a orar. Hay muchas formas. Una de las formas para orar está en los salmos, ¿verdad? La otra forma es con las oraciones que ya conocemos, etc. Yo creo que aquí nuestra oración sería: Señor, despierta en mí ese deseo de orar. Despierta en mí ese deseo de hablar contigo. Pone en mí la forma, ¿verdad? Porque de hecho existe un libro donde dice 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, y ahí van dando pautas como orar.
Es bueno cuando uno va a empezar, pero yo creo que a nuestra altura, ya como servidores, la mayoría, creo yo que a nosotros lo que tenemos que pedirle a Dios es que por favor despierte en nosotros ese deseo, ¿verdad? Ese deseo de orar, de hablar con Él, ese don, porque nos ponen a orar media hora en la capilla y ya se pasó 5 minutos la persona, ya queremos que llegue, ¿verdad? No es aquella ilusión, pues que me dejen más. A mí me fascina estar ante la presencia del Santísimo, porque gracias a Dios aquí está el Santísimo, pero a veces no. A veces estamos orando, pero de malas. Entonces yo creo que es muy importante, mis hermanos, no todos por supuesto, pero yo creo que es muy importante entonces que le pidamos a Dios que haga que nazca en nosotros esa necesidad de orar, porque debemos reconocer nuestra necesidad espiritual. Y la otra forma es perseverando aunque cueste. Al principio puede existir distracción, decía, cansancio o sequedad espiritual, pero la perseverancia abre el corazón a la gracia, tratando de forzar, repito otra vez, ¿verdad? Tratando de forzar nuestro cuerpo, porque el cuerpo lógicamente quiere dormir, quiere descansar, pero tenemos que buscar momentos. Puede ser ahí en la misma casa, ¿verdad? En un momento estar meditando ahí en el silencio cuando ya los niños se acostaron, cuando ya no hay esposo que atender o esposa. Entonces tenemos ese tiempo para meditar, ¿verdad? Uno puede ayudarse con un poquito de alabanzas, de adoración, puede ayudarse con un poquito de música instrumental o algo que edifique el alma. Y como repito, ¿verdad? Como les decía al principio, a veces no necesitamos hablar mucho. Yo creo que lo más importante es que Dios pues nos hable, que nosotros podamos sentir en nuestra mente, en nuestro corazón, y algunas veces audiblemente, como Dios me ha regalado el privilegio poderle escuchar a Él. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros practiquemos, aunque nos cueste, hermano. Porque sí, al principio el enemigo siempre, como repito, el enemigo siempre está metiendo distracción. Uno dice, voy a orar y tocan el timbre, voy a orar y se despierta el niño, voy a orar y se acuerda que no puso los frijoles, y algo pasa. Pero perseveremos, o como hace algunos, ¿verdad? Mi esposa también lo hace. Ella está oyendo el rosario con sus audífonos y está ahí trabajando, haciendo sus quehaceres de la casa y todo. Y podemos de alguna forma ir buscando la forma de alimentarnos a través de la oración. Algo muy importante también es alimentarnos de la palabra de Dios. Ahora, perdón, en la parte, creo yo que es muy importante, es en la parte donde hay oraciones. Ahí en Tobit vamos a encontrar oraciones. Jeremías oró, Esther oró, los salmos hay oraciones. O sea, podemos buscar oraciones en la Biblia para formarnos una idea. Yo escribo aquí oraciones de acuerdo al tema que hacemos. También pueden usar esas oraciones. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros al principio nos fortalezcamos para poder aprender a orar. Y repito, la Biblia fortalece y guía nuestra oración. La otra es luchando y pidiéndole a Dios poder vivir en gracia. El pecado enfría el alma y debilita el deseo de Dios. Allá en Hebreos, les recuerdo, en Hebreos nos dice que hagamos a un lado todo lo que nos estorba, ¿verdad? Todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Entonces yo creo que es muy importante que también nosotros podamos ir desechando todo lo que es el pecado, ¿verdad? Porque eso, quiera que no, va a debilitar el alma, va a enfriar el alma, va a debilitar el deseo de Dios. Algo bien importante que yo he notado, mis hermanos, y doloroso. He notado que las personas que se alejan de Dios aquí en la comunidad, normalmente es porque algo está mal. En algo están fallándole a Dios.
y eso mismo va haciendo que se debilite el deseo de Dios, ¿verdad? Les conté de una persona que ya no vino, se fue, y hace poco pues yo vi ahí en su Facebook, ahí con cervezas y otras amigas y amigos, y te digo yo, no cabe duda, ¿verdad? Y como lo dice San Pablo allá en Timoteo, coincidentemente en los dos capítulos, lo que es primera de Timoteo, segunda de Timoteo, en el capítulo 4. Ahí, por eso digo, es interesante cómo coincidió eso. En esos dos libros, primera y segunda de Timoteo, en el capítulo 4 va a venir a hablar de las personas que ya no van a soportar, dice ahí, imagínense, la sana enseñanza, sino van a buscar un montón de maestros que les enseñen lo que ellos quieran. Oye, entonces, si una persona le dice, no, hombre, está bueno, mira, hace esto, y ahí está bonito. Pero cuando ya nos dicen, no, hombre, trata de obligar a tu espíritu, a tu alma, etcétera, a buscar de Dios, etcétera. No, ahí sí ya no me gustó, o deja esto, deja lo otro. Entonces yo lamentablemente he notado que las personas que se apartan de Dios, es esto lo que pasa, porque por eso dice aquí que el pecado enfría el alma y debilita, oiga, el deseo de Dios. Entonces ya cuando una persona ya no tiene deseos de Dios, menos va a querer orar y menos va a querer la palabra de Dios y menos va a querer entrar a un estudio de estos. Entonces yo creo que es muy importante la oración y la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice nuestra iglesia? Recuérdense que esta enseñanza está bajo las tres bases: Sagradas Escrituras, Santa Tradición Apostólica y el Magisterio de la Iglesia. El Catecismo nos enseña que la oración es un don de gracia. Nos enseña que una alianza con Dios y nos enseña que es una comunión viva con Cristo. Son tres cosas importantes. La oración es un don de gracia. La oración es una alianza con Dios. Y la oración es una comunión viva con Cristo. Y también nos enseña, la oración es la elevación del alma a Dios. Mire, esto es bien lindo. Elevarse a Dios en un momento de oración profunda, mis hermanos, se siente algo bien especial. Gracias a Dios, lo he podido experimentar. Hay un momento, como repito, no es gritar, no es hacer la gran bulla, no. Es desear. Recuérdese que el Señor nos dice allá el salmista, pronto delante del Señor y Él te concederá los deseos más profundos de tu corazón. Es desear estar con Él, hermano. Y a través de la oración, no es que se levante uno, ¿verdad? Pero sí existe como que uno entra en esa dimensión de Dios. Es algo bien lindo, hermano, que uno de veras no quiere bajar. Quiere quedarse, que es una cosa bien hermosa y que ojalá alguno de acá lo pueda experimentar o tal vez ya lo experimentó. Y la humildad es el fundamento de toda verdadera oración. Ser humilde, recuérdese aquellos dos que estaban allá orando, ¿verdad? Uno de pie y el otro postrado, el publicano, pues ahí orando triste y todo, y el fariseo de pie hablando mal del que estaba ahí abajo, yo diezmo, yo aquí, yo allá, en cambio y no. El Señor mismo dice que este salió con más pecado y el otro fue perdonado. Entonces, tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes cuando estemos en la presencia de Dios en oración. ¿Cómo vamos a poder acrecentar el deseo de orar? El tiempo, recuérdese que el tiempo nunca lo va a tener uno. Porque si yo le pregunto a ¿usted tiene tiempo para tal cosa? No. ¿Por qué? Porque ya llevamos una rutina en la vida. Entonces, el tiempo es una disciplina espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que somos nosotros los que vamos a buscar un tiempo y lo vamos a respetar. Un tiempo, así como hoy tenemos nuestra reunión y empieza a las 8 de la noche, todos sabemos de que, bueno, yo tengo una reunión con el Señor, que no es conmigo. Es exactamente eso. Antes de esta reunión usted tenía otra cosa que hacer, pues. Pero usted un día dijo, no, Señor, te voy a dedicar este tiempo, una hora o un poquito más que nos tardamos a veces. Pues esto nos va a venir a ayudar. Entonces la disciplina que uno debe tener en el tiempo es muy importante. Tener tiempos específicos para Dios. Nadie, escuche, nadie puede
invadir esos espacios de Dios, mi hermano, porque ahí está el problema. Uno dice, yo voy a hacer así, hoy, no, mañana sigo, porque hoy tengo que ir a fulano, me invitó. Yo siempre he dicho esto, ¿verdad? Si uno le da importancia a una persona humana y que para uno es importante, ¿verdad? Póngale cualquier nombre, ¿verdad? Presidente, un obispo, no sé, quien usted crea. Si para nosotros esa persona es muy importante y no le podemos fallar, imagínense, con Dios, ¿cómo tendríamos que ver esa relación con Dios? Si Dios, ese obispo se va a morir, ese presidente se va a morir, o sea, son personas, son inmortales, son mortales. Con mayor razón, nuestro tiempo con Dios. Entonces, yo creo que es muy importante tener tiempos específicos para Dios y respetarlo, ¿verdad? Entonces, la disciplina espiritual fortalece el alma. La otra forma que yo le decía también es buscar el silencio. Ahora, aquí estamos hablando de un silencio diferente. Cuando hablamos del silencio interior, estamos hablando de todas aquellas preocupaciones, pecados que puedan haber no confesados, emociones, alegrías, anhelos, etcétera, etcétera. Todo eso debe ser acallado en ese momento, ¿verdad? Debemos de acostumbrarnos y buscar en la oración poder hacer silencio de todo eso, porque Dios nos va a hablar en el silencio del corazón. Y es bien importante porque uno está orando y está pensando en algo, está orando y está planeando otra cosa, o sea, estar solo en la oración. Por eso yo le digo a los predicadores, aquí hay algunos conectados, que uno debe aprender a orar antes, durante y después. Y algunos me dicen, a ver, qué difícil, sí. Es ¿cómo se llama? Es algo que hay que practicarlo. Es algo que hay que aprenderlo y con el tiempo se logra. Entonces tenemos que buscar ese silencio interior. Ahorita podríamos nosotros, por ejemplo, practicar ese silencio interior. ¿Qué quiere decir eso? Prestarle atención solo a la enseñanza. Pero yo estoy seguro que muchos están pensando en otras cosas. Algunos están volteándose y dan alguna orden, otros están anotando algo para que no se les olvide. O sea, a ese silencio es al que se refiere aquí. Olvidarme de todo. Por eso les decía yo, primera de Pedro 5:7, deja todas tus preocupaciones. Yo le agregaría y emociones a Dios, porque Él se interesa por ti y entra en la presencia. Ahora, bien importante, porque cuando uno se muere, todo lo que uno anhela y todo se queda. El único encuentro va a ser con Dios. Entonces tenemos nosotros que buscar ese silencio realmente interior. Apartarse de distracciones. Esto ya es externo, lo otro es interior. Mucho ruido, redes sociales, activismo o pecado, ¿verdad? Que pueden apagar el deseo de Dios. Todo esto tenemos que dejarlo, ¿verdad? Quien oye música estridente, ¿verdad? Música secular, que pues a mí me gustan las rancheras, a mí me gusta el qué sé yo, la banda, a mí me gusta oír a Mozart, a mí me gusta. Entonces todo eso pues de alguna forma afecta, ¿verdad? Mucho ruido. Las redes sociales, ¿verdad? Estoy en mi enseñanza y me entró un mensaje y ya lo respondo y todo y ya me perdí lo que el Señor me está dando. El activismo, eso pues lo veo yo mucho en personas que pues quieren estar en una cosa y en otra, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita yo les pido a todos abrir su cámara, pero ¿cuál es la idea de abrir la cámara? Que puedan estar en esto. Porque es bien fácil ponerse un audífono y andar con el teléfono entre la bolsa y andar barriendo, arreglando y todo, como que solo se está oyendo una enseñanza. Ese es el activismo, ¿verdad? Querer estar con Dios, tipo Marta, ¿verdad? Marta, Marta, ¿por qué te afanas, verdad? Entonces, tenemos que apartarlo, decíamos al principio, tenemos que apartarle ese tiempo para el Señor. Y el pecado ya habíamos hablado. Si alguna persona anda en pecado, pues de veras, hable con Dios de eso.
Dígale, Señor, a mí me está costando, pero me gusta el pecado, porque me gusta lo que estoy haciendo y todo, pero sé que al final me está haciendo daño. Sé que al final me aparta de ti, ayúdame. Como yo lo tuve que hacer un día, ¿verdad? Porque yo le decía al Señor, ya no quiero chupar, ya no quiero drogarme, pero en el fondo me gustaba. Hasta que el Espíritu Santo me dijo, estás viviendo mal. Entonces, ¿cómo le pido? Pues contarle la verdad a Dios. Mira, a mí me gusta, pero entiendo que me está haciendo daño. Ahí vino el cambio en mi vida. Entonces, el pecado no lo podemos ocultar delante de Dios, ni el deseo que hay de cometerlo, porque Dios ya lo conoce. La imposibilidad, posiblemente eso sí podemos decírsela a Él. Señor, no puedo dejarlo. No puedo, como me dijo un varón hace muchos años, vos cómo querés que deje al amante, me dice. Si yo llego ahí con ella, mira, me tiene comida, me tiene mi ropa planchada, me da dinero, o sea, y llego a mi casa, que mira, solo alegada con la mujer, que mi hija hizo no sé qué, mi hijo no sé cuántas, que dame dinero para esto. Mira, me dice, ¿cómo van a dar ganas de dejar al amante? Pues habla con Dios, ¿verdad? Y de veras que el Señor pues es misericordioso, porque hoy miro ese matrimonio, gracias a Dios, pues ya están grandes los dos, ya están ancianos, ¿va? Y ahí andan y sacan a veces en sus Facebook, sacan ahí que están unidos, y él dice mi amorcito, mi no sé qué. Digo, bueno, bendito sea Dios, pero tuvo que expresárselo a Dios, tuvo que hablarle a Dios con la verdad, porque, hermano, no hay pecado, mire, no hay pecado que se quiera dejar, esa es la verdad. Todo pecado involucra un deseo y un gusto, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros tenemos que pedir esa ayuda. Entonces ahí es donde el Señor nos va a ayudar, porque cuando hay pecado pueden, repito, apagar el deseo de estar con Dios. Jesús habló, dichosos los pobres de espíritu, ¿verdad? Y lo que estaba diciendo el Señor ahí, la pobreza espiritual, son de aquellas personas que necesitan de Dios y no sienten, oiga bien lo que voy a decir, y no sienten que sea suficiente lo que ya tienen, sino quieren más y más y más de Dios. Esto es pedir hambre espiritual. Dios aumenta el deseo de quien sinceramente lo busca. Mi alma tiene sed de Dios, decía. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros comprendamos esta parte. Señor, dame más, Señor, ¿verdad? Dame hambre espiritual, hambre de leer tu palabra, hambre de orar, etcétera. Porque cuando a uno le da al Señor todo eso, hermano, mire, de veras es el mejor tiempo que uno puede emplear. Porque cuando a alguien no le gusta todo esto, es mucho sacrificio, ¿verdad? Cualquiera diría, mira, hermano, 1 hora, mucho tiempo, y no puede dar la enseñanza en 10 minutos. Pues, luego los beneficios de la oración. ¿Qué beneficio nos trae la oración? Nos une a Dios, como lo habíamos dicho, nos fortalece contra la tentación. Aquí podríamos hablar, no lo puse porque no quiero profundizar mucho en el estudio de la oración, porque son 3 puntos los que hay que tocar y estoy según el crecimiento. No es un tema específico de la oración. Pero yo creo que cuando hablamos de fortalecer contra la tentación, aquí creo yo que entraría también la oración mental, ¿verdad? Y la oración en lenguas. Porque si uno ora en lenguas, eso es solo el Espíritu de Dios y el Espíritu de uno lo entiende, ni uno lo puede entender. Y se ora en lenguas precisamente cuando hay tentación. Se ora en lenguas cuando hay algo fuerte que se está enfrentando y que uno no sabe cómo salir de ahí. Luego la oración mental, hemos dicho que es algo que son planes y todo eso que uno puede hacer con Dios, porque el demonio no conoce nuestros pensamientos, lo vimos en el estudio pasado. Entonces, cuando sabemos que el demonio no conoce nuestros pensamientos, podemos hablar libremente, como lo hacía ya en Samuel Ana, ¿verdad? Ella oraba mentalmente, dice, con el Señor, y esa es una forma de orar contra la tentación, ¿verdad? Entonces por eso les tocó esta parte, porque ahí lo dice, ¿verdad? La oración fortalece contra la tentación, y aquí podemos aplicar esas otras 2 formas de oración, ¿verdad? Oración mental y oración en lengua.
trae paz interior, lógicamente, ¿verdad? Filipenses 4:6, repito, me gusta mucho esa cita, ¿verdad? Donde dice: por nada se aflijan, preséntenselo todo a Dios en oración, súplica y gracias, y Él les va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y oiga los frutos, y esa paz guardará tus corazones y tu pensamiento en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, la oración trae paz interior. Y es una paz que no entiende el mundo. Uno tiene problemas, uno tiene aflicciones y todo, pero hay paz en el corazón. Y eso es bien lindo. Luego, sana heridas. Las oraciones sanan las heridas. Las oraciones hacen que el alma y el corazón y todo nuestro ser sea tocado por Dios. Fortalece la fe. Todas las personas que oran normalmente son personas de fe, personas que crece la fe en ellos y caminan confiando en el Señor. Yo sé, Señor, que tú estás conmigo. Yo sé, Señor, que no me abandonas. Yo sé que tú me vas a dar de acuerdo a tus riquezas en gloria. Yo sé, Señor, que tú guardas mi salida y mi entrada, etcétera, etcétera. Llena del Espíritu Santo. La oración siempre, principalmente decíamos cuando se le ora al Espíritu Santo, ¿verdad? Que junto con el Padre y el Hijo reciben una adoración y gloria. El Espíritu Santo llena todo nuestro ser, ese vacío existencial que les había hablado, y ayuda a discernir la voluntad divina. Hablábamos, ¿verdad?, de que prácticamente no podemos tomar una decisión si no hemos orado, para que sea Dios quien nos dé el discernimiento sobre cuál es su voluntad. Las Sagradas Escrituras nos recuerdan: no nos inquietemos por nada. Filipenses 4:6, que es la que les he estado hablando. Y como fruto de esa oración, la paz de Dios cuidará nuestros corazones. Veamos un poquito por qué muchas personas no oran. ¿Qué está pasando? Primero, porque desconocen la importancia de la oración. Ya lo hablaba al principio, qué triste que alguien, pues que el mundo ande sufriendo, ande llorando, etcétera, tanto muerto que hay un día, tanto accidente, tantas cosas, teniendo alguien que los ama y se interesa por ellos, pero como no lo conocen, nos toca a nosotros, mis hermanos, poder ir y llevarles ese mensaje. También porque viven distraídas. Son personas que están afanadas y están ocupados en sus cosas personales, en su mundo secular, y no encuentran una relación con Dios. Viven distraídos. Porque el enemigo combate la oración, lo que hablábamos también, ¿verdad? Hay personas que quieren orar, pero les cuesta, les da sueño, no pueden o no les gusta. Eso es un don, recuérdese, que el Señor nos va a dar. Porque tienen heridas interiores. Una persona lastimada, con odio, resentimiento, deseo de venganza, etcétera, no va a poder orar. Al contrario, va a ir a buscar al brujo, ¿verdad?, para que les hagan un trabajo para que se muera ese o ese, ¿verdad?, ¿no? Tiene que perdonar, tiene que aprender a que el Señor sane esas heridas, y entonces van a poder orar. Porque sienten que Dios no les escucha. Ya les hablaba yo sobre 4 respuestas: sí, no, aún no es tiempo, tengo algo mejor para ti. Entonces es importante conocer que Dios sí nos escucha, pero que no va a hacer las cosas conforme yo quiero, porque Él dice que tiene planes, dice allá en Jeremías, para nuestro bien y no para nuestro mal, a fin de darnos un futuro lleno de esperanza. Y firma diciendo: yo, el Señor, lo afirma. Entonces yo creo. Y la otra parte importante también es la pereza espiritual, conocida como asedia, ¿verdad? Cuando una persona, eso entra dentro de lo que es concupiscencia. En las tres concupiscencias: placer, tener y poder. En la primera, cuando hablamos del placer, ¿verdad?, más rico dormir, más rico ver tele, más rico darle gusto al cuerpo que buscar la presencia de Dios. A veces es aburrido hacerlo cuando no hay un crecimiento espiritual. Entonces, muchos no pueden orar porque existe eso, asedia o pereza espiritual.
Y hay otros que no oran porque aman más las cosas del mundo. Hablo del mundo secular, del mundo de tinieblas, del mundo de pecado. No del mundo que conocemos, los volcanes, las montañas, todo esto que es creación divina de Dios. No, estamos hablando del mundo, ¿verdad? Prefieren ir a una discoteca, prefieren ir a tomar, prefieren ir a un baile, qué sé yo, qué tantas cosas hay, ¿verdad? Que estar en la presencia de Dios. Entonces no oran porque aman más las cosas del mundo que la presencia de Dios. Y recuerda entonces que el Señor nos dijo que el Espíritu está pronto, ¿verdad? O sea, uno sí quiere, pero nuestra carne es débil. El enemigo quiere cristianos sin oración. Satanás sabe que un cristiano que ora se fortalece. Sabe que un cristiano que ora resiste tentaciones. Sabe que un cristiano que ora discierne y permanece unido a Dios. Eso es lo que nosotros hemos aprendido ahorita en la oración. Pero Satanás, sabiendo que un cristiano sin oración puede ser vencido, él busca distracción, distraer a la persona. Se vale el cansancio o pone cansancio. Déjeme decirle también, hay personas que no están cansados, sino es un cansancio que les pone. Y prueba de ello es de que no están en actividad. También, ¿verdad? Ahora si les toca la actividad, se sienten cansados, no tenía ganas, me sentía desanimado, etcétera, etcétera. El desánimo, el pecado y frialdad espiritual. Eso es lo que Satanás va poniendo en las personas: distracción, cansancio, desánimo, el pecado que hablamos y frialdad espiritual. Pero recuerde que quien persevere en oración permanece firme. Sométanse, dice Santiago, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. ¿Qué significa someterse a Dios? En obediencia, buscando obedecer lo que Dios nos pide. Resistir al diablo, ¿cómo lo voy a resistir? En oración, en vida de gracia y vida sacramental. Esto es muy importante, no solo la oración. Una vida de gracia, o sea, buscar no ofender a Dios, no hacer nada que ofenda a Dios y al prójimo. Y la vida sacramental, repito, estar bautizados, confirmados, estar casados si se está viviendo con otra persona, vivir el sacramento de la confesión, etcétera. Y entonces, huirá de ustedes. Ahora sí quiero aclarar algo. El demonio no se va para siempre, sino cuando uno se somete a Dios y resiste al diablo, huye, pero es por algún tiempo. Él siempre va a estar al acecho, como lo dice allá San Pedro, ¿verdad? Anda como un león rugiente viendo a quien devora. Me gustan las anécdotas. Un discípulo preguntó a un anciano santo por qué algunas personas dejan de orar. Y el anciano tomó un carbón encendido y lo separó del fuego. Y poco a poco el carbón comenzó a apagarse. Entonces respondió: así sucede con el alma que se aparta de la oración. El alma que ora, ¿cuál es la moraleja? El alma que ora permanece encendida en el amor de Dios. El alma que deja de orar comienza lentamente a enfriarse espiritualmente. Muy bien. Resumen: la oración nace en el corazón de Dios, no lo olvide. La oración es comunión viva con Él. La oración fortalece el alma. La oración protege espiritualmente. Y la oración mantiene al discípulo unido a Cristo. Debemos pedir el don de la oración, perseverar diariamente y vencer toda distracción o pereza espiritual. Es muy importante, mis hermanos, pidamos, anhelemos, como dice allá el salmista, ¿verdad? Pon tu deleite en el Señor y Él te concederá los deseos más profundos de tu corazón. Anhelemos ese don de la oración, anhelemos hablar con Él. Qué hermoso, porque algún día, cuando partamos de este mundo, vamos a estar cara a cara con Él. Imagínense, vamos a poder hablar cara a cara con Él. Así que empecémoslo a practicar nosotros. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario?
hermana Dora levantó la mano. Hermana Dora. Buenas noches, hermano Francisco. Solo con una pregunta. Usted habló de la sedia. ¿Eso es un espíritu? Y para sacarlo de uno, ¿cómo se podrá hacer? Ok, la sedia es pereza. Y por ser pereza es parte del mandamiento, ¿verdad? O sea, es un pecado y ese es el peligro, ¿verdad? Pecado mortal, la pereza. Entonces, por supuesto, está secundado por un demonio, por un espíritu. Y como se va a vencer todo esto es en oración, pidiéndole a Dios oración, yendo a confesarse a la iglesia de todo lo que pueda haber ahí, y comulgando, etcétera, etcétera, y renunciando, ¿verdad? El demonio como tal no se llama asedia, sino es pereza, pero dentro de la espiritualidad se conoce como asedia. Entonces sí, renunciando a él, y de esa forma pues ya el Señor nos va a liberar renunciando y también pues forzando el cuerpo. Que si uno espera que el Señor lo cambie a uno, no, dice esfuérzate, yo estaré contigo, ¿verdad? O como decía San Benito, a Dios orando y laborando, decía él, ¿verdad? Entonces no podemos quedarnos, o como lo vimos hace poquito en la cita de Josué, ¿qué haces ahí tirado? Le dijo el Señor a Josué, ¿verdad? Él estaba orando, levántate y acciona, ¿verdad? Entonces no es solo orar, no solo es renunciar, sino buscar la forma de vencerlo, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, por supuesto. Sí, es un espíritu de asedia, de pereza. Bueno. Sí, hermano Francisco. Bueno, vamos a quedarnos ahí entonces. Vamos a pedirle al hermano Paulo César que nos haga la oración final, por favor. Y todos decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sé si está el hermano Paulo César por ahí. Perdón, no tenía. Activé mi cámara, pero no el sonido. Perdón. Padre amado, hoy venimos delante de ti con humildad y confianza. Reconocemos que muchas veces hemos descuidado la oración y hemos permitido que las preocupaciones, el cansancio y las distracciones apaguen nuestra vida espiritual. Pero hoy queremos volver a ti. Enséñanos a orar. Despierta en nosotros hambre espiritual y sed de tu presencia. Quita toda pereza espiritual, toda frialdad y toda indiferencia. Tu palabra nos dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Por eso, hoy te presentamos nuestra vida, nuestra familia, nuestras luchas, nuestro servicio y nuestro caminar espiritual. Gracias, Señor, porque escuchas nuestras súplicas. Gracias porque permaneces fiel, aun cuando nosotros somos débiles. Concédenos el don de la oración constante y profunda, que nunca nos apartemos de ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Todos decimos, dulce madre, no te apartes. No te alejes, tu vista de mí, no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y si Dios no ha venido, nos miramos la próxima. Hasta entonces.